Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con esta defensa de Tesina, de Ailén. Les damos la bienvenida a sus amigos y familiares que quizás estén viendo por el canal de YouTube. Yo estoy en representación de Secretaría Académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de nuestra universidad, así que bueno, les dejo la palabra a Julieta, que es parte de la Comisión de Tesina, y agradezco, por supuesto, a Patricia, a Leandro, a Gisela, por ser parte del jurado, que las correcciones, su tiempo es muy valioso para nosotros y obviamente para los directores que están presentes también en esta apuesta. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Wanda. Buenas tardes. Bueno, voy a dar paso a la lectura de la conformación del jurado. Hoy viernes 12 de noviembre, siendo las 15 horas, vamos a dar comienzo a la defensa de Tesina, titulada Estudios de variación genética y fenotípica en ejemplares de puma con color, elaborada por Ailén Dumont, DNI 39035537, estudiante de la carrera de licenciatura en biodiversidad, dirigida por la doctora Patricia Amabet y codirigida por el doctor Pablo Siroski. Conforman el tribunal evaluador la doctora Patricia Mirol, el doctor Leandro Lucero y la doctora Gisela Bellini. Les recordamos que Ailén va a tener su momento de presentación, durante el cual les voy a pedir que mantengamos todos silenciados nuestros micrófonos, y luego, al final de la exposición de Ailén, el jurado va a poder hacer sus sugerencias, preguntas, aclaraciones, y luego sí vamos a pasar a sesión de elaborar el dictamen. Bueno, cuando quieras entonces, Ailén. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, faltaría. Sí, se está bien. Ahí está. Poner la pantalla completa. Ahí está. Voy a poner esto así para que se pueda ver. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Ailén Dumont y, bueno, mi tesina se tituló Estudios de variación genética y fenotípica en ejemplares de puma con color. Mi directora fue Patricia Amabet y mi codirector Pablo Siroski. Bueno, acá podemos observar algunas imágenes sobre la especie en la que se basó esta tesina. Bueno, es el segundo felino más grande de toda América, luego del yaguareté, y también es el animal que mayor extensión tiene en América luego del ser humano. Se extiende desde Canadá al sur de Argentina y Chile. Bueno, en estas imágenes se puede ver la gran diversidad de colores que, por ejemplo, vemos que el puma se encuentra en el hielo. Esta foto fue tomada por Luis Alejandro Achares hace unos meses, en julio, si no mal recuerdo, en el glaciar Perito Moreno, perdón. Y bueno, también podemos observar distintas fotos de Rodrigo Moraga. El puma es una especie plástica que se adapta bien a los ambientes. Sin embargo, se ha demostrado que en algunas de las poblaciones de puma están siendo más afectadas por la fragmentación y la destrucción del hábitat, como por ejemplo las poblaciones norteamericanas, que actualmente están teniendo además bastantes problemas en cuanto a su reproducción. Bueno, en cuanto a la categorización, el puma está categorizado como preocupación menor, tanto a nivel nacional por la SAREM, como a nivel internacional por la UICN. Y en cuanto a su distribución, como ya lo mencioné, el puma se distribuye desde Canadá hasta el sur de la Argentina y Chile. Este mapa también pertenece a la UICN. Bueno, la importancia de este felino es que es un depredador tope, además es un dispersador secundario de semillas. ¿Cómo ocurre esto? Al consumir aves que llevan semillas que ya consumieron, él va dispersando estas semillas, ¿verdad? También sirven para el control de especies y son muy importantes en el equilibrio del ecosistema y las tramas tróficas. Además, el puma es considerado una especie paraguas. Esto significa que como tiene amplios requerimientos de espacio para distribuirse, cuando
se realizan proyectos de conservación del área de distribución del puma, entonces se está también conservando a muchas otras especies que están en esas mismas áreas. También es una especie clave de las cadenas tróficas, y es una especie bandera. Esto significa que es bastante atractiva, bonita, y por ende es también, o suele ser el rostro de proyectos de conservación, como puede ser también el yaguareté o el oso panda. Por otro lado, el conflicto puma-ganadero es un conflicto que se da actualmente y se va a ir incrementando a la medida en que se siga deforestando y se siga moviendo a las presas naturales de este felino. Por ejemplo, en la imagen de abajo, voy a buscar el puntero. Bueno, acá no lo encuentro. Bueno, en la imagen que dice Rodrigo Moraga, podemos observar un puma que está cazando un guanaco, que esa suele ser una de sus presas favoritas, por lo menos en donde se distribuye el guanaco. Y se ha demostrado que los pumas no van a preferir nunca ganadería, siempre y cuando haya presas naturales disponibles. Es por esto que es necesario seguir haciendo estudios para seguir evaluando esto. Perdón, que no está... Ahí está. Bueno, el puma presenta grandes desplazamientos, de hecho se han reportado desplazamientos de hasta 450 kilómetros cuadrados. También tiene densidades poblacionales bajas y los migrantes exitosos suelen ser poco frecuentes. Eso hace que la fragmentación y la destrucción del hábitat sean dos problemas importantes en las poblaciones de este gran felino. Bueno, en cuanto a algunos antecedentes, en esta tesina se van a trabajar tres aspectos principales que van a ser morfología, tricología y genética. Por eso vamos a hablar un poco de los antecedentes en estas respectivas áreas. En primer lugar, la morfología. Bueno, estos estudios morfológicos se han utilizado para la diferenciación del puma con otras especies, tomando algunas medidas morfométricas, como podría ser, por ejemplo, la medida de la huella, para evaluar si esa huella es de un yaguareté o de un puma. También se han utilizado para identificar subespecies dentro del puma, por ejemplo, en cuanto a tamaño y coloración. De hecho, hasta el año 2000 se consideraba que había 32 subespecies en cuanto a su morfología. Sin embargo, estas son características demasiado subjetivas. Y finalmente, en cuanto a la morfología, también se han llevado a cabo otros estudios, como por ejemplo la relación entre el tamaño corporal y la edad o estación del año. La tricología, por otro lado, es el estudio que se basa en los elementos pilosos, es decir, los pelos. Y los pelos son elementos que caracterizan a los mamíferos, a diferencia de otros grupos de animales. Bueno, los pelos se van a dividir longitudinalmente en base o raíz, tallo con escudo, en este caso, que es este ensanchamiento, y punta. Y transversalmente se van a dividir en cutícula, que posee escamas, médula y córtex. Los pelos que se utilizan para los estudios de tricología son los pelos guarda, es decir, los que le dan la estructura al pelaje del animal. ¿Por qué? Porque tienen alto valor para identificar especies, porque son muy resistentes y porque mantienen su estructura. Incluso habiendo pasado por procesos digestivos, es decir, que uno podría estudiar los pelos presentes en las heces y estos no habrían perdido su estructura. Otros pelos que existen pero que no se utilizan son los pelos de bajo piel, que son los que sirven para mantener la temperatura, y las divisas faciales, que son los bigotes. En cuanto a qué se mide o qué se analiza en la tricología, se observan las escamas, la médula y el número y disposición de bandas de color. No así la coloración del pelo, porque esto tiende a ser bastante subjetivo. Finalmente, en cuanto a los estudios genéticos, se han llevado a cabo diversos estudios, principalmente para la identificación de la especie, también para identificar las distintas subespecies. A partir del año 2000, con Culver y colaboradores, se determina que al final había 6 subespecies, pero bueno, esto va cambiando a medida que pasa el tiempo y a medida que se van perfeccionando los estudios genéticos. Y bueno, lo que nos interesa a nosotros, que es la variabilidad, también se han llevado a cabo diferentes estudios en cuanto a variabilidad de distintos marcadores moleculares en el puma, por ejemplo el ATP8, el 16S, ATP6
y los microsatélites. Principalmente nosotros nos vamos a basar en el gen mitocondrial ND5, que también es un gen que ha sido ampliamente utilizado en felinos. Bueno, en Argentina, la caza, el mascotismo y la venta de productos o subproductos suelen ser problemas que están ligados al puma, y esto tiende o hace que las poblaciones disminuyan. Particularmente en Santa Fe se encuentran el Centro de Rescate e Interpretación de Fauna, La Esmeralda, y el Museo Provincial Florentino Ameguino, que son los dos lugares de donde se tomaron las muestras para esta tesina. Entonces, el objetivo general de este trabajo fue caracterizar morfológica y genéticamente a los ejemplares de puma mantenidos cautivos en la Granja La Esmeralda y conservados en el Museo Provincial Florentino Ameguino. Y los objetivos específicos fueron estudiar variaciones morfológicas en los ejemplares analizados, analizar el patrón tricológico de los individuos estudiados, analizar patrones básicos de diversidad genética entre los individuos mediante el estudio de secuencias genéticas a nivel del gen NADH, deshidrogenasa subunidad 5, y generar información que aporta las decisiones sobre el manejo de la especie. Bueno, este es un pequeño resumen de las actividades que se llevaron a cabo en cuanto a la metodología. Podemos ver que, en primer lugar, se extrajeron las muestras de hueso, músculo, sangre y pelos, y también se llevó a cabo la extracción de medidas morfométricas. Por otro lado, el hueso, músculo y sangre, de estas muestras de hueso, músculo y sangre, se llevó a cabo la extracción de ADN, que luego se analizó. Y también las medidas morfométricas y los pelos fueron analizados. Como ya dije, entonces, La Esmeralda y el Museo Florentino Ameguino fueron los dos lugares donde se tomaron las muestras. En la imagen que se encuentra arriba, se puede observar cómo se fabricaban los dardos que se utilizaron para sedar al animal. En la imagen que se encuentra abajo a la izquierda, vemos dos cajas donde se encuentran las soluciones sedantes que se utilizaron para dormir a los pumas, que son silacina y ketamina. Y en la imagen inferior, a la derecha, podemos ver que hay una bolsa negra a donde se coloca el animal, y esto se conecta a una balanza para poder pesarlo. En cuanto a la toma de muestras, se tomaron muestras entonces de huesos, sangre, pelos y tejido muscular. A ver si no puedo poner bueno, no estoy pudiendo poner el láser, pero bueno, en la imagen que se encuentra más hacia la izquierda, podemos ver un puma que lamentablemente había fallecido y que se le pudo extraer tejido muscular. También podemos ver en la imagen que se encuentra del cráneo, la zona donde se extrajo el hueso fue del arco cigomático, esto para evitar romperlo o destruirlo. También se pueden observar imágenes de momentos en los que se tomaron medidas morfométricas. Por ejemplo, en la imagen que se encuentra en el medio, pero en la parte inferior, se puede ver cómo se está midiendo la oreja. También se ve la imagen de cómo se extrajo sangre, y otra imagen de cómo se extrajo pelo de la zona dorsal escapular. Siempre se sacó de la misma zona para evitar sesgos. Bien. Bueno, los ejemplares muestreados en total fueron 9. Acá se puede ver el tipo de muestra que se extrajo de cada uno, la localidad en donde se hallaron, el departamento, la provincia y el lugar de obtención de la muestra, es decir, el centro o el museo. También se ven algunas de las herramientas que se utilizaron para esta tesina, y acá vemos una imagen que fue tomada y modificada de Palacio 2009, donde se ven algunas de las medidas morfométricas que se utilizaron en esta tesina. La muestra para los estudios morfométricos fue de 7 individuos. Ahí está. Bueno, los lugares de hallazgo son los que se representan acá, no son los lugares de origen, porque como ya dije, estos animales son de desplazarse mucho, entonces nosotros lo tomamos como lugares de hallazgo. Y acá se pueden ver los lugares donde fueron encontrados en la provincia de Santa Fe.
Bueno, en cuanto al procesamiento y análisis de datos, en la parte tricológica o de los estudios tricológicos, la muestra fue de 8. Se tomaron 3 pelos por individuo para estudiar la médula y las escamas. De la médula se midió la longitud total del pelo, el ancho de la médula en la sección proximal y escudo, y el ancho total del pelo en la base, sección proximal, escudo y punta. No se tomó el ancho de la médula ni en la punta ni en la base porque el pelo del puma no tiene médula en esas secciones. Y las escamas, en cuanto a las escamas, se tomaron 10 escamas por sección y se observó el ancho de la escama, el largo de la escama y el índice de la escama, es decir, la diferencia entre el largo y el ancho de la escama. Finalmente, para las bandas de color se tomaron 10 pelos por individuo. Bueno, para la médula entonces se lavó primero el pelo, luego se aclaró con silol y el pelo fue fijado a un portaobjetos al que se le había añadido una fina capa de fijador de cabello. Luego esto fue observado en el microscopio y las diferentes estructuras fueron medidas con ocular micrométrico. Las escamas también fueron, para ver las escamas, los pelos también fueron lavados, pero esta vez no fue necesario aclararlos porque en realidad nosotros no vimos el pelo en sí, sino una imagen en negativo de las escamas. ¿Cómo fue esto posible? Se aplicó una fina capa de fijador de cabello en el portaobjetos, se colocó el pelo, se dejó secar unos segundos y se retiró el pelo, es decir, lo que nosotros observamos luego en los microscopios fue la imagen en negativo de esas escamas, que se puede ver acá en la imagen A. Estas son las escamas, la imagen en negativo. En la imagen B podemos ver la médula de los pelos. Y finalmente las bandas de color fueron observados en lupa. Por último, para los estudios genéticos, la muestra fue de 9, se extrajo el ADN en primer lugar, de acuerdo a diferentes protocolos ya establecidos. Para la sangre se utilizó el protocolo de Amavet y colaboradores 2009. Bueno, se tomó una muestra de sangre conservada en buffer de lisis, a la que se le agregó una solución de digestión. Esto se homogeneizó e incubó y se le fueron adicionando distintos reactivos. Finalmente, se eliminó el alcohol y se rehidrató el pellet. Para el tejido muscular y el cuero se utilizó el protocolo de Sandbrook y colaboradores 1989, con las modificaciones de Ojeda y colaboradores 2012. Al tejido se le agregó también un buffer de lisis y proteínas AK. Luego se homogeneizó e incubó, se adicionó distintos reactivos y se eliminó el alcohol y se rehidrató el pellet. Por último, para el tejido óseo y cuero se utilizó un protocolo del kit ADN Puripret. Se utilizó el protocolo que venía en dicho kit. Bueno, una vez que se extrajo el ADN, entonces se analizaron las muestras de ADN mediante una electroforesis en gel de agarosa 0,8 en buffer de TBE 0.5X. Esto en la imagen que se encuentra hacia la derecha, se puede observar un gel de agarosa en un transiluminador de luz oscura donde se ven la calidad de las muestras de esa extracción de ADN. Luego las muestras que considerábamos que tenían calidad suficiente como para amplificarlas, es decir, que tenían ADN, se fueron amplificadas por PCR. La amplificación del gen ND5, que es el gen que nos interesa a nosotros, fue llevada a cabo mediante el protocolo de Culver y colaboradores 2000, con los ajustes necesarios, como por ejemplo ajustes de temperatura o de tiempos. Y se utilizaron los primers de Trigo y colaboradores 2008, que son los que aparecen acá. En esta diapositiva también se puede ver el master mix y el ciclado la master mix y el ciclado que se utilizó, y también, los productos de PCR fueron observados en electroforesis en gel de agarosa, y bueno, los productos de PCR que luego se mandaron a secuenciar, a un servicio de secuenciación, vale la redundancia, llamado Macrogen, que es de Corea, y luego una vez que estos resultados fueron enviados, entonces se analizaron las secuencias. ¿Cómo? Primero se evaluó la calidad de las señales obtenidas, luego se evaluó la similitud de las secuencias obtenidas mediante el programa BLAST,
Es decir, que nosotros queríamos verificar que las secuencias que nosotros habíamos obtenido eran realmente de Puma con color, y luego se evaluó la variabilidad del gen ND5 en las secuencias obtenidas. Se utilizaron estos programas, estos software, que son MAF, Mega, DNASP y Network, y se calculó el número de haplotipos, la diversidad haplotípica, diversidad nucleotídica y el número de sitios polimórficos. También se generaron redes de haplotipos para las secuencias obtenidas y para las secuencias obtenidas junto a aquellas que fueron tomadas del GenBank para poder hacer comparaciones. Para los resultados. Bueno, en cuanto a los análisis morfológicos, estos fueron los resultados que se obtuvieron. En total fueron analizados en este estudio 7 individuos, de los cuales 2 eran machos, un adulto y un juvenil, y 5 hembras, de las cuales 1 era juvenil y las otras eran adultas. Por eso se las separó de esta manera para poder observar si había variaciones en cuanto a la varianza, por ejemplo. Entonces podemos observar que para hembras y machos, y hembras y machos por separado, en realidad los caracteres que más variaron fueron relativamente similares. Por ejemplo, el peso, el largo del cuerpo y el largo total. Y también fueron bastante similares los caracteres que menos variaron. Por ejemplo, la distancia entre los caninos superiores o la distancia entre los caninos inferiores. También se analizaron a las hembras adultas y al macho adulto por separado, y en las hembras adultas los caracteres que más variaron fueron largo de cabeza, largo total y largo de la cola, y los que menos variaron, largo de las vibrisas y distancia entre caninos superiores e inferiores. Acá también se muestra el PSA para los ejemplares adultos y para todos los ejemplares, donde se muestran los componentes principales que fueron seleccionados. Por ejemplo, en el PC1 del PSA de los ejemplares adultos, se seleccionaron los caracteres de distancia entre caninos superiores, peso, diámetro del pecho, diámetro del cuello y largo del miembro delantero superior. Para los análisis tricológicos, entonces, se hallaron 3 patrones de coloración de bandas. ¿Qué significa CO, COC y COCO? Bueno, el patrón de coloración CO significa que hay una banda clara y una banda oscura. El COC, una banda clara, oscura, clara, y el COCO, banda clara, oscura, oscura. Entonces, del total de pelos muestreados para los pumas estudiados, se encontraron 55 pelos del patrón CO, 21 pelos del patrón COCO y 4 pelos únicamente del patrón COC. Es decir, que el que se encontró en mayor medida fue el patrón CO y el que se encontró menos veces fue el patrón COC. En cuanto a las medidas obtenidas para la médula, también, el carácter que más varió fue el largo del pelo, y los caracteres que menos variaron, el ancho medular en la sección proximal, ancho medular del escudo, ancho total del pelo en la raíz y el ancho total del pelo en la sección proximal. Finalmente, al lado se ven el análisis de componentes principales con los componentes principales seleccionados. Al menos 2 grupos en cada variable, es decir, que se obtuvieron al menos 2 grupos en cada variable, porque se establecieron diferencias estadísticamente significativas. Para las medidas de las escamas, entonces, el carácter que más varió fue el índice de escama en el escudo, y el carácter que menos varió fue el ancho de las escamas en la sección proximal. También acá se puede observar el análisis de componentes principal realizado y los componentes principales seleccionados. También se observaron al menos 2 grupos en cada variable, ya sea entre individuos o dentro del individuo. Para los análisis genéticos, se tomaron entonces 18 muestras iniciales, que fueron 9 de hueso, 6 de sangre, 2 de tejido muscular y 1 de hueso con cuero. 12 fueron las extracciones de ADN exitosas. Acá se puede ver una siembra y observación de ADN en el gel de agarosa, y finalmente fueron 9 las amplificaciones exitosas. 6 de sangre, 2 de tejido muscular y 1 de hueso y cuero. Y por último se puede ver también el gel de agarosa, pero esta vez de 1.5, donde se muestran los productos de PCR. Acá se puede ver un electroesferograma de una de las secuencias obtenidas, y bueno, este es el programa BLAST que se utilizó para ver el porcentaje de identidad del gen ND5. Es decir, que estamos seguros de que las muestras
que nosotros analizamos eran efectivamente puma con color. Bueno, para las secuencias del presente trabajo se hallaron 7 haplotipos, que son los que se pueden ver ahí, cómo están ubicados de acuerdo a los individuos. De las 9 secuencias, entonces 7 haplotipos, con un tamaño de secuencia de 686 pares de bases, una diversidad haplotípica de 0.944, un número de sitios polimórficos de 9 y una diversidad nucleotídica de 0.00516, es decir, una diversidad haplotípica bastante alta y una diversidad nucleotídica bastante baja. Y más abajo se puede ver la red de haplotipos que se creó a partir de las secuencias obtenidas. El color del círculo representa el departamento en el que fue hallado el puma, y el tamaño del círculo o el área del círculo representa la frecuencia del haplotipo. Bueno, estos son los haplotipos que se crearon junto con las secuencias que fueron tomadas del trabajo de Mata y colaboradores 2013, es decir, las secuencias que se encontraban en GenBank. Acá se puede ver que hubo 2 haplotipos que fueron compartidos. El haplotipo 1 del presente trabajo fue compartido con una de las secuencias de Mata y colaboradores, que en nuestro trabajo esta secuencia perteneció al norte de Santa Fe, y en el trabajo de Mata y colaboradores, las secuencias pertenecían a Brasil, Paraguay y norte de Argentina, así como un ejemplar de Córdoba y otro de Chubut. Por otro lado, el haplotipo 2 y 3 fue compartido con una de las secuencias de Mata y colaboradores. En nuestro caso, en el caso de este trabajo, la secuencia o el haplotipo pertenecía al sur de Santa Fe, y en el caso del trabajo de Mata y colaboradores pertenecían a Chile, La Pampa y Mendoza. Bueno, el número de secuencias total fue de 35, el largo de las secuencias fue de 639 pares de bases, el número de haplotipos de 32, con una diversidad haplotípica de 0.996, el número de sitios polimórficos fue de 36, y la diversidad nucleotídica de 0.00731. Acá también se puede ver cómo es que Mata y colaboradores clasificaron a las diferentes regiones de las que nosotros extrajimos para poder comparar. Y esta es la red de haplotipos que fue creada a partir de las secuencias del presente trabajo con las secuencias de Mata y colaboradores. En amarillo se pueden observar las secuencias del presente trabajo. Se ve que el haplotipo 24 está compartiendo secuencia con una de Mata y colaboradores, y el haplotipo 1 también, que son los 2 mencionados anteriormente. Finalmente, el resto de haplotipos son haplotipos únicos, no compartidos con otros que hayan estado en el GenBank. Bueno, a modo de resumen, entonces, el patrón de coloración de bandas de los pelos y la morfometría de la médula y escamas de los pelos de los pumas estudiados no representa un carácter que permita la diferenciación de ejemplares. Los ejemplares analizados presentan variaciones en la morfología, principalmente en largo total, largo del cuerpo y peso. Y finalmente, los ejemplares analizados presentan valores de diversidad genética apreciables. Bueno, pasamos ahora a la discusión. Para los análisis morfológicos, entonces, nuestros pumas, los pumas de Santa Fe, presentaron pesos medios de 15 a 31 kilogramos para las hembras y para los machos de 15 a 45 kilogramos. Estos fueron comparados con pumas que fueron muestreados por Griglione y colaboradores 2002 en California, Estados Unidos, y por Wilson y colaboradores 2004 en Vancouver Island, en Canadá. En este caso, al igual que en cuanto al diámetro del cuello y diámetro del pecho, nuestros pumas, es decir, los pumas santafesinos del presente trabajo, presentaron dimensiones considerablemente menores a los hallados por los autores norteamericanos. Lo mismo ocurrió con el largo del cuerpo, que lo tomamos desde la nariz hasta la base de la cola. Por ejemplo, las hembras del presente trabajo tuvieron una media de 107.7 centímetros, mientras que las hembras de Canadá tuvieron una media de 120.9 centímetros. Lo mismo ocurrió con el largo de la cola. Por ejemplo, las hembras tuvieron una media de 61 centímetros y las hembras de Canadá tuvieron una media de 70.1 centímetros.
Entonces, este es un mapa de América donde se representa el Ecuador, y nosotros vamos a hablar un poco de la regla de Bergman. Esta regla lo que establece es que cuando un animal o cuando una especie tiene una distribución latitudinal, es decir, a lo largo, por ejemplo, a lo largo de América, los ejemplares que se encuentran más lejos del Ecuador, es decir, más cerca de los polos, van a tener tamaños considerablemente mayores, mientras que los que se encuentran más cerca del Ecuador van a tener tamaños considerablemente menores. Entonces, los ejemplares norteamericanos tuvieron dimensiones considerablemente mayores a la de los pumas muestreados en este estudio, principalmente en el peso y en el largo del cuerpo. Y efectivamente, estos pumas se encontraban más cerca de los polos que los pumas del presente trabajo, por lo cual nuestras muestras serían consistentes, o nuestros resultados serían consistentes con la regla de Bergman. En Santa Fe, además, se considera que hay ausencia de otros depredadores, por lo que el tamaño corporal del puma no se vería afectado por la competencia interespecífica, que esto debería ser confirmado mediante posteriores estudios, porque, como ya dijimos, no se conoce el lugar exacto de origen de los pumas estudiados. Pero, como mencioné más atrás, la ausencia de otros depredadores sí sería importante, porque esto no se da de la misma manera como, por ejemplo, en Misiones, que sí existe el yaguareté, o en Norteamérica, que están los osos o los lobos. Bueno, para los análisis tricológicos, se encontraron entonces tres patrones tricológicos, tres patrones de coloración de bandas, perdón, que fue COCO, COC y CO. Esto se puede comparar con los resultados obtenidos por Palma Pecho 2019, que encontraron que 4 patrones, de los cuales 3 fueron compartidos con los nuestros, y según este autor, los patrones más frecuentes fueron CO y COCO, que es el mismo resultado que encontramos nosotros. Por otro lado, Chejevar y Martín 1989 plantearon que el patrón de coloración de la especie es COCO, y estos resultados no concuerdan, ya que nosotros encontramos 3 patrones diferentes. Como conclusión, entonces, el patrón de coloración de bandas en los pelos de los pumas estudiados no representa un carácter que posibilite la clasificación de los ejemplares, sino que es una característica claramente individual. El largo del pelo en el presente trabajo varió de 13,5 a 44 milímetros, medidas bastante similares a otros autores como por ejemplo Chejevar y Martín, 1989, Van Street et al. 2010, y de Miranda y colaboradores 2014. Como conclusión, los caracteres morfométricos obtenidos muestran que existen diferencias individuales, es decir, que cada individuo posee variaciones en las características de sus pelos de guarda. Además, se observa gran variación en los individuos en esa misma característica, sin hallarse un patrón claro de posible agrupación. Para los análisis genéticos, en el presente estudio entonces se encontraron 9 secuencias con 7 haplotipos y una diversidad haplotípica de 0.944, mientras que en el trabajo de Mate y colaboradores 2013 se encontraron 174 secuencias, 28 haplotipos y una diversidad haplotípica de 0.919, es decir, que con muchas más secuencias obtuvieron una diversidad haplotípica menor a la encontrada en estas secuencias. Bueno, además de esos 28 haplotipos, 22 fueron encontrados en América del Sur y 2 fueron hallados en Argentina, que fueron los que ya mencioné, que habían sido compartidos, con el norte de Argentina, Córdoba, Chubut, Brasil y Paraguay, y La Pampa, Mendoza y Chile. Bueno, Mate y colaboradores 2013 plantean una expansión demográfica hace aproximadamente 8.000 años, desde el norte de América, desde Norteamérica hasta América del Sur. Esto estaría explicando la alta diversidad haplotípica. Y Saremi, por su parte, Saremi y colaboradores 2019, plantean un origen del linaje del puma norteamericano entre 300 y 100.000 años atrás, desde América del Sur y Norteamérica. Si bien estas no serían opuestas, hay que seguir estudiando para poder entender a qué se debe esta alta diversidad haplotípica y tan baja diversidad nucleotídica. Bueno, finalmente en este mapa volvemos a ver los lugares de hallazgo de los pumas, y debemos recordar que en este mapa no existen, o existe una ausencia de barreras geográficas importantes para que pudiera evitar el desplazamiento de los pumas,
porque como ya dije, son animales que tienden a tener grandes áreas de distribución y a desplazarse mucho. En cambio, en los trabajos de Culver y Colaboradores 2000 y Mate y Colaboradores 2013, ellos plantean como barreras geográficas importantes para la especie al río Paraná y al río Amazonas. Entonces, una alta diversidad genética obtenida en el presente trabajo concuerda con la alta diversidad genética de los pumas de América del Sur, obtenida por todos estos autores, pero los diferentes marcadores moleculares que ellos usaron hace que sea una comparación algo difícil. Entonces, como conclusiones finales, se logró extraer y analizar diversos tipos de muestras. El largo total de los ejemplares adultos muestreados podría ser consistente con la regla de Bergman. Se pudieron observar variaciones entre los individuos analizados, así como diferencias con pumas de otras regiones del continente americano. Se encontraron variaciones en la morfología, principalmente en largo total, peso y largo del cuerpo. Se hallaron variables tricológicas, las variables tricológicas analizadas responden a características individuales, y se determinaron altos valores de diversidad genética en los 9 ejemplares analizados. Como propuesta, bueno, se propone aumentar el número de muestras, incluir un mayor número de marcadores moleculares, como por ejemplo microsatélites, y utilizar nuevos estudios para obtener resultados complementarios. Bueno, y finalmente quiero dar las gracias a todas las personas presentes, a todas las personas que me ayudaron a poder realizar este trabajo, principalmente a mi directora y mi codirector, también a los chicos del museo y de la granja, Alcides, Antonio, también Carlos, y que me han ayudado y que me han brindado muchísimo conocimiento. También quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, por haber estado presentes, por haberme ayudado, por haber compartido tantos momentos. Y bueno, quiero agradecer también a mi hermana, que siempre fue mi compañera, y la verdad es que en este momento no tengo muchas palabras, porque ella ya sabe todo lo que la quiero y lo que quiero a mi familia y lo que me han apoyado en seguir esta carrera. Así que bueno, quiero darles las gracias a todos. Bueno, Ailén. Un aplauso, ¿no? Un aplauso, exacto, sí, cómo no. Muy bien. Muchas gracias. Por favor. Bueno, mientras respiras un poquito, tomás un vaso de agua, vamos ahora a dar paso a las preguntas del Tribunal Evaluador. No sé quién quiere comenzar. Bueno, si quieren comienzo yo. Dale, Gisela. Dale. Bueno, primero felicitarte, Ailén, por el trabajo. La verdad que demuestra un gran trabajo tanto de laboratorio como de campo, y eso es muy valioso. La verdad que me gustó mucho el trabajo, está muy lindo. Yo solo tengo una consulta que es más una... Bueno, aparte vi que las sugerencias que por lo menos yo planteé están plasmadas incluso en sobre todo en la parte morfológica que yo te planteaba, de separar machos y hembras para los análisis, que lo hiciste, así que bueno, también rescatar eso, que cumpliste o consideraste las sugerencias al momento de la defensa final. Y preguntarte, si, sobre todo pensando en que son los animales de la granja, que son animales por ahí rescatados, y no, o sea, el lugar de hallazgo no condice a veces con su lugar de origen, aunque sabemos que es una especie de amplia distribución. Si el que no sean esos lugares, los reales de donde estaba el bicho viviendo, o de su origen, si puede cambiar algún resultado o algún patrón, si te parece que eso puede influir, o como es una especie de tan amplia distribución, eso no cambiaría. Es nada más que una duda, una pregunta así, si te parece, ¿qué te parece eso? Sí, en realidad es algo que hay que considerar, porque sí, no es el lugar exacto de hallazgo, pero
pero bueno, cuando se trabaja con animales que tienen estas distribuciones y que están constantemente moviéndose, también hay que considerar eso. Como ya dije, se han planteado desplazamientos hasta 450 kilómetros, pero no creo que varíe tanto si hablamos solamente de la provincia de Santa Fe. Entonces, si consideramos 450 kilómetros, no creo que haya tanta variación como para que haya sesgos importantes en el trabajo. Sí, si fuera un espacio mucho más grande, digamos. Claro, no, yo pensando porque por ahí o sea, los animales están rescatados ahí en ese punto de Santa Fe y son quizás animales, no sé, de mucho más lejos, pero bueno, no sé qué tanta certeza a veces tienen del lugar de procedencia de los animales. Pero... sí, entiendo. No, en general, cuando se traslada un animal, se toman los datos, entonces esos datos deberían ser certeros del lugar de hallazgo. Bueno, reiterar mis felicitaciones y nada, muchas gracias, muy linda la Muchas tesina. gracias, muchas gracias. Bueno, sigo yo. Yo también te felicito, me parece que pusiste mucho trabajo para lo que es una tesina de grado, realmente fue mucho trabajo, te felicito a vos y también a tus directores. Me parece que los resultados que tuviste son interesantes y sobre todo me parece que son un lindo punto de partida como para seguir analizando muchas cosas del Puma, ¿no? Sí. Nosotros tenemos, de hecho, bueno, yo estoy dirigiendo una tesis de doctorado que se hace como una comparación de la genética entre jaguarete y puma, y bueno, tenemos muchos resultados de microsatélites y nos parecería re interesante poder compartir con los resultados que tienen ustedes. Sí, sería increíble. Porque realmente, sobre todo el caso del jaguarete, al tener una distribución tan restringida, es como más fácil analizar toda la distribución. Pero en el caso del puma, que tiene semejante distribución, yo lo que encuentro es que estamos todos analizando pedacitos del territorio, ¿no es cierto? Nosotros analizamos la distribución en el norte, están los trabajos de Gallo, que analizó la distribución en Patagonia, ustedes analizaron en Santa Fe, entonces poder hacer un trabajo conjunto, juntando los datos de todo el país, realmente sería súper interesante. Súper interesante, sí. Sí, porque además eso es una de las cosas también que te quería, yo también, todas las cosas que te comenté, las respondiste muy bien, las vi incorporadas a la tesis, así que no voy a volver sobre eso para nada. Pero bueno, por ejemplo, una de las cosas que se me ocurrió, ¿no? Como, son todas cosas como para pensar, nada de lo que hiciste ni de tus resultados, ¿no? Pero vos encontraste un número de haplotipos muy alto, ¿cierto? Porque 7 haplotipos realmente es alto, para 9. Sí, para 9 individuos, y en una distribución geográfica que para el puma es chiquita, es un número muy alto. ¿Y qué pensás vos que puede hacer la diferencia, por ejemplo, en la Patagonia? No sé si vos leíste el último trabajo, porque es del 2021, de Gallo, que encuentran solo 2 haplotipos. En la Patagonia encuentran 2 haplotipos y, bueno, tampoco los encuentran separados geográficamente, porque ellos con microsatélites sí encuentran un clúster del oeste y un clúster del este, pero uno de los 2 haplotipos lo encuentran en los 2 lados, o sea que tampoco hay, no son linajes diferentes, pero llama la atención 2 haplotipos frente a ustedes que tienen todo este número de haplotipos. ¿Qué pensás que puede influir en esto? En realidad muchas cosas, pero podrían ser, por ejemplo, barreras geográficas que en ese lugar se vean mucho más marcadas, que acá es un territorio muy plano y también los pumas pueden trasladarse. Realmente, déjame pensar, a ver, ¿qué te puedo decir? Porque... No, está bien, quizás es algo... si no se te ocurre ahora, tampoco te sientas presionada para nada. O sea, es algo por ahí como para que lo pienses, porque nosotros también, nosotros trabajamos con microsatélites, ¿no? No hicimos mitocondrial porque como estamos analizando lo que nosotros consideramos dentro de la escala espacial del puma, un territorio pequeño, usamos un marcador molecular de más definición, pero...
también nos llamó la atención, porque también lo encontramos a nivel de microsatélites, esa diferencia entre el norte, que analizamos nosotros, y el sur, que analizan ellos. Y entonces también estamos pensando, ¿no? ¿Cuál puede ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? Sí. Es algo como para pensar. Yo creo en particular que la situación de la Patagonia es especial, viste que ahí hay provincias que promueven, que promueven la caza, la caza, que hasta pagan por piel de puma, y entonces eso puede provocar un cuello de botella, puede provocar algo que lleve a que haya 2 haplotipos frente a los 7 haplotipos que vos estás encontrando en Santa Fe, donde esa política ambiental, digamos, no existe, ¿cierto? Sí, es verdad. Entonces, no lo había considerado eso, pero es re interesante tomarlo en cuenta. Claro, quizás para cuando quieras publicar este trabajo, que me imagino que lo vas a querer publicar, podés ver, porque es el único, salvo el de mate, ¿no? Pero es el único otro trabajo hecho en Argentina que analiza mitocondrial, que analiza el ND5, además, igual que vos, entonces es una discusión interesante que se puede dar, sobre todo en el marco de lo que es el manejo, ¿no? De una especie. Que es interesante porque, como decís, es verdad que hay provincias que promueven esto y que estaría bueno poder... Muy y después, la otra cosita así general, ¿no? Que quería preguntar es, porque bueno, hubo como todo un cambio en tu tesina, ¿no? Desde ver si puede haber diferencias que te permitan identificar cuál es el lugar de procedencia, ¿no? Que era lo que estaba planteado muy al principio, que realmente por ahí a través de este marcador es medio difícil. Pero vos, ¿qué consejo, qué aporte podrían hacer tus resultados al manejo de la población de pumas en la Esmeralda, en Santa Fe, en general? ¿Qué te parece que podría ser? Bueno, en primer lugar, este trabajo fue planteado con otro objetivo, que era poder identificar subespecies. Bueno, cómo fue modificándose, porque la idea era poder reinsertar a los animales en el lugar de origen. Claro. Pero bueno, al final hubo que cambiarlo, y ¿cómo afectaría o cómo ayudaría? Es que hay que considerar muchas cosas. Déjame pensar, porque así yo analizo mejor lo que voy a decir antes de decirlo. Sí, tranqui. Bueno, por ejemplo, se podría considerar que si comparamos nuestros datos con los hallados en el sur, entonces, ¿por qué está pasando eso en el sur? ¿Es realmente efectivo, digamos, lo que se está llevando a cabo, esta caza? Y también con cuestiones de deforestación, para considerar, digamos, cuál es la solución adecuada para llevar a cabo con este felino. Porque también es verdad que hay una visión muy negativa por parte del puma, cuando muchas veces ni siquiera es el puma el que ataca a la ganadería. Entonces también, además de eso, implementar, creo yo, la educación ambiental para poder enseñar y para poder ir modificando el pensamiento, porque hay que erradicar eso. Sí, está bien. Bueno, muy bien. Y la última cosita, vos con tus resultados, si ahora volvieras a pensar en ese planteo original, que querés que los animales que fueron recuperados y que están en Granja La Esmeralda se los libere, ¿vos dirías que se liberen en cualquier lugar de Santa Fe, por ejemplo? ¿O no te animás ni siquiera con tus resultados a decir eso? No, realmente yo no considero que mis resultados sean los adecuados como para yo decirlo. Apenas se está empezando, son muy pocos, pero si se tuvieran un número muestral más grande, quizás te podría decir que sí. En este momento no. Ok, bueno, eso es todo, gracias. Bueno, muchas gracias. Hola, Irene. Leandro, hola. Ahí estás, Hola. Bueno, me sumo también a las felicitaciones, tanto a vos y a Pablo y a Patricia por el trabajo. La presentación fue excelente también, no te pusiste nerviosa para nada, incluso que tuvimos que empezar unos minutitos tarde, y sin embargo estuviste ahí todo el tiempo con buena dicción, presentando los resultados, no te titubeaste en ningún momento. Coincido también con las chicas que te hicieron varias recomendaciones para la versión final escrita, y en la carta tuviste en cuenta todas las sugerencias que te hicieron, así que
eso también me parece muy loable. Y sí, como vengo al mundo de las plantas, muchas sugerencias sobre el puma no te voy a hacer, así que calculo que te voy a hacer 2 o 3 preguntitas como para satisfacer más mis dudas que otra cosa. Bueno. Ustedes básicamente estudian el ND5 y por lo que veo es porque es lo que le permitiría compararlo con los reportes que ya están hechos. Sí. Pero los otros marcadores que vos mencionaste que estaban ahí en ese grafiquito, ¿también serían interesantes de analizar? ¿Tienen también muy buena variabilidad, etcétera, Sí, etcétera? sería interesante sobre todo analizar microsatélites. El tema es que por ahí son un poco costosos y para una tesis o una tesina, bueno, no se podía, pero sí sería interesante poder seguir analizando otros marcadores. Claro, porque el ADN ya lo tenés, supongo que a eso Claro, ya no es tan exacto. costoso amplificar los otros marcadores y ver si dan más o menos el mismo haplotipo, sobre todo por lo que te Exacto. está comentando Patricia. Tal vez este marcador te da mucha diversidad haplotípica y tenés otros marcadores que te dan una agrupación un poco más coherente, que te sirva discutir algo, o no, porque capaz te dan algo totalmente Exactamente. distinto y te termina haciendo más ruido que resolviendo el problema. Y otra cosa que sí me llamó la atención y que lo acabo de ver en la presentación es que de las 18 muestras iniciales, a 12 le pudiste sacar ADN y solamente 9 pudiste amplificar. Y Sí, dado lo dificultoso que es obtener muestras de este tipo de ejemplares, me imagino que perder la mitad no es para nada lindo. no, Entonces, me parece que ahí seguramente cualquier forma de optimizar la amplificación también es muy valiosa. sí, Vos comentaste, por ejemplo, que optimizaron temperatura de primers, pero se me ocurre viendo rápido la concentración del molde que tenían como 50 nanogramos de ADN. Nosotros una de las cosas que siempre optimizamos también es la concentración. Menos es sí, más, porque por ahí si diluís tu muestra, también diluís la presencia de posibles inhibidores que te hayan quedado en la extracción y empezás a ver bandas que antes no la veía cuando tenés un nanogramo o incluso a veces picogramos de ADN. Qué sé yo, no sé si probaron hacer este tipo de cuestiones o simplemente si no salían 50 ya quedaban ahí. no, lo fuimos concentrando, pero no se pudo. En realidad nosotros consideramos que podría ser, las muestras que no amplificaron o que no se pudo extraer ADN tampoco, fueron de hueso. Entonces puede Ajá. ser que haya sido, por ejemplo, que la lavandina o el hipoclorito, si usaron eso para lavar los cráneos, que eso haya sido lo que no nos Lo fragmentó. permitió. Exactamente. Ok. Bueno, sí, entiendo que todas esas dificultades para obtener una Sí, buena muestra en este tipo de trabajo es problemático. Y sí. la última, también en base a tus resultados, vos comentás que al final la trigonometría es como que te da demasiada variabilidad individual Sí. y no te permite hacer demasiadas agrupaciones. ¿Ya tienen en vista algún otro carácter morfológico, morfométrico que a ustedes les parezca que pueda ser relevante o que pueda dar algún tipo de agrupación? No, por el momento no, estábamos pensando en realidad la tricología se usa bastante para estudiar diferentes especies, pero queríamos ver si existían variaciones, digamos, dentro de la especie, variaciones relevantes y efectivamente sí, hay muchas variaciones. Entonces, bueno, no lo podemos usar como para ver específicamente, pero no consideramos todavía otra medida, pero sí estábamos viendo el hecho de incluir nuevos marcadores moleculares. Ok, bueno, te agradezco nuevamente por responder y te felicito nuevamente. Muchas gracias. Bueno, no sé si la directora, Patricia, si Pablo, quieren Sí, yo comentar algo. me salí de Felicitaciones la... también, sí, sí, Bueno, muchas adelante. gracias. Muchas gracias. Felicitaciones a Ailén, ahora puedo hablar. Gracias. Felicitaciones, porque la verdad que hizo un trabajo muy individual al principio, porque ella sola, bueno, teníamos un montón de lugares donde ella iba a ir a muestrear, incluso el Museo Bernardino Rivadavia, ya había hecho los contactos en Rosario para buscar ejemplares conservados, y resulta que la pandemia cortó, digamos, de gajo un montón de muestreos que tenía pensado. Incluso todo este trabajo lo hizo reducido creo que en el 30% del tiempo que tenía disponible, así que bueno, es todo, digamos, el N tan reducido fue consecuencia del poco tiempo que tuvimos para hacer el trabajo. Hubo dificultades también para poder ingresar también al centro de rescate, bueno, hubo bastantes
problemas, pero ella le puso voluntad y creo que llegamos a buen puerto exitosamente. Bueno, lo que quería decir también, bueno, muchas gracias a los consejos y a las sugerencias de los evaluadores, sobre todo a Patricia al principio con el plan de Tesina, porque también estábamos bastante, digamos, seguimos una bibliografía que evidentemente estaba desactualizada, así que te agradezco, y coincido con lo que plantean con el tema de los ejemplares de la Patagonia, seguramente para mí tiene un cuello de botella importante, y para mí con un estudio bueno de marcadores, hacer un panel de marcadores microsatélites de cada zona sería importantísima para poder, sí, poder plantear un cierto lugar de origen para cuando se reinserten ejemplares, sería la manera ideal. Lo que pasa es que también en el marco de la tesina se planteó como una metodología bastante más reducida por cuestiones presupuestarias y de tiempo y todo eso, pero sería para mí la clave para poder plantear un aporte al plan de manejo que es muy interesante. Y en Santa Fe particularmente, después lo puede decir Pablo, hay grandes problemas para las decisiones de dónde reinsertar y cómo y cuándo a los ejemplares por estos conflictos que hay con la gente o los pobladores locales, por lo tanto es una especie importantísima como, digamos, para monitorear en Santa Fe particularmente. Así que estamos abiertas, por mi parte, para todo lo que sean análisis genéticos próximos, porque la parte realmente de morfometría resultó bastante, digamos, frustrante por el hecho de que no hubo ninguna agrupación clara. Y otra cosa que quiero decir es que también, por el tema de lo que dice Leandro, la reducción de muestras que obtuvimos, el problema fue, o sea, utilizamos un kit sabiendo que es laborioso la extracción de hueso, pero no estoy para nada conforme. La idea es conseguir otro kit diferente o optimizar algunas cuestiones de la extracción, porque los ejemplares conservados son un potencial importante para estos trabajos, obviamente. Entonces, mi idea era perfeccionar un poco la metodología de extracción, porque después la amplificación sí, uno ya la hace más fácilmente. Así que bueno, les agradezco a los tres y por el tiempo, por la dedicación y por los valiosos aportes. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Ailén, nuevamente. Muchas gracias. Y gracias al jurado por todas las devoluciones constructivas, obviamente. Yo se lo decía a ella que este es un caso sumamente interesante porque la mayoría de las personas, la mayoría de estudiantes de biología buscan trabajar, ven como una situación un tanto romántica, ideal, trabajar con grandes felinos y con primates. Se lo decía el otro día. Y ella tuvo la oportunidad de trabajar, que algo que no es tan fácil, y cómo iba cumpliendo los objetivos que tiene la tesina, que de hecho es desarrollar las habilidades en el trabajo de laboratorio, en el manejo del animal, en la toma de muestras. Ella estuvo trabajando con los veterinarios mano a mano, con tal experiencia de trabajar con los grandes felinos esto, que no es algo tan difícil. No es nada fácil. Y a veces son animales que es muy difícil sedarlos, dormirlos, y hay que tener muchísimo cuidado. No es algo con lo que se pueda jugar, entonces hay muchas personas en el momento, hay veces que estábamos quizás una hora y media para poder sedarlo, y en 15 minutos se despertaba, entonces en 15 minutos había que tomar las muestras, tomar la sangre, tomar el pelo, pero fue una experiencia re linda, la verdad es que no la cambiaría por nada. Sí, y lo que se despierta en 15 minutos no es un ratoncito, es un puma, ¿no? Convengamos que, bueno, eso le pone un poco de adrenalina y le hace un tanto más atractivo también. Y bueno, nada, felicitaciones, creo que fue un trabajo, independientemente de los resultados, creo que el desarrollo del trabajo es sumamente atractivo. Y en cuanto al conflicto de los pumas, bueno, es un problema nacional, no es un problema solamente de Santa Fe. En Patagonia, bueno, ya los mencionaron cuáles son algunas de las maneras en que se intenta resolver. Obviamente no es un problema resuelto, ni mucho menos. La provincia de Santa Fe no tiene tantos conflictos como el puma, pero tiene. Permanentemente se reciben denuncias de casos donde animales muertos, que sospechas de que son pumas, después no son pumas, en algunos casos son pumas, pero ni se acerca a la problemática que tiene en el sur. Eso sí que es realmente grave. Y bueno, la recomendación del Estado siempre, bueno, hay algunas
formas de mitigar ese conflicto. No siempre tiene resultado. Obviamente la caza del puma en la provincia está totalmente prohibida, y siempre se intenta como incentivar algunas estrategias para disminuir ese conflicto, pero es difícil. Es un tema para 2 tesis doctorales del conflicto del puma. Así que, bueno, nada. Felicitaciones a todos, perdón, a Ailén, y gracias a los jurados nuevamente. Muchas ¿Sabes gracias. qué? Pues, si puedo comentar algo sobre lo que dijiste, Pablo, que es muy interesante, que nosotros estamos encontrando, comparando los resultados de Yaguareté con Puma, porque claro, es una situación muy diferente porque ahí tenés como predador tope al Yaguareté y como segundo predador al Puma. En cuanto a la caza, por ejemplo, algo muy interesante es que el conflicto generado por la caza del puma se resuelve en forma individual, o sea, de golpe aparece una vaca atacada, muerta, comida, y se resuelve en forma individual por el ganadero, mientras que con el yaguareté se arman en la comunidad, ¿cierto? O sea, cuando se nombra o se percibe o alguien vio, le pareció ver un yaguareté, hay una organización comunitaria para cazar el yaguareté. Y se ve totalmente en la genética, ¿no? Más allá de la plasticidad que tiene el puma, que por ahí no la tiene el yaguareté, pero nosotros encontramos unas diferencias impresionantes entre los dos predadores, ¿no? Y eso también es interesante como enfocarlo desde lo que vos decís de cómo mitigar estos conflictos, ¿no? Porque fíjate cómo se resuelven de distintas maneras. Sí. Es terrible. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, Bueno, Ailén, muchas gracias. nuevamente, a tu directora, a tu director, y bueno, en lo personal, como representante de la Comisión de Tesinas, quiero especialmente agradecerles a cada uno y a cada una de ustedes por la buena disposición, el permanente contacto, el ida y vuelta. No es fácil, como se imaginarán. Bueno, que se pueda concretar esta instancia que para Ailén es desde ya súper importante, que pueda terminar su ciclo de esta manera, y por supuesto con todo el apoyo de la facultad que nos otorga todos estos recursos y el apoyo para que esto se logre. Así que, bueno, desde ya agradecer a la facultad, Secretaría Académica, Dirección de Carreras, que hacen esto posible. Y bueno, ahora seguimos con los próximos pasos. Felicitaciones, Ailén, Muchas en nombre gracias. de la Facu. Bárbaro. Muchas Otra gracias. egresada más de biodiversidad. Gustavo, ¿vos estás ahí para mandar a sala al jurado? Eso. Gustavo. Estaba porque recién me comuniqué, así que... Mientras tanto les recuerdo cómo es la modalidad. Los 3 jurados van a ir a sala privada, van a aceptar el cartelito que les va a aparecer, y nosotros del otro lado, mientras tanto, vamos a estar en espera. Si quieren pueden apagar un poquito las cámaras y los micrófonos hasta que yo les avise que vuelve el jurado para la lectura del dictamen final. Bueno, muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno. Bien, perfecto. Ahí está. Bueno, ¿Listo? yo me quedo a colaborar con el tribunal por si necesitan algo. Dale, yo estoy acá por cualquier cosa también. Bueno, aviso Andá, cuando Juli. regresamos. Felicitaciones Dale. nuevamente a todos. Muy bueno estuvo. Muchas gracias. Descansen. Yo estoy acá, si quieren descansar un ratito, ir al baño, tomar agua, yo estoy. Vayan tranquilos. Bueno, Igualmente muchas gracias. seguimos en YouTube, ¿no? Sí, seguimos ahí. Sí. Pero acá se va a apagar todo. Dale. En YouTube sigue grabando. Gracias, Wanda.
Bueno, estamos acá de vuelta. Sí, estamos. ¿Ahora me escuchan? Ahora Sí, te ahora se escucha. escuchamos. Ahora sí. Ahora ¿Por qué cuando no entré hablas vos acá, ahora, Gisela? no, porque cuando entré estaba silenciado, capaz que me quedó silenciada en la sala general y por eso no Y pude por activar eso no pudiste sacar el la, silencio. la Claro. privada. Puede ser eso. Ah, ellos todavía no están conectados y enseguida regresan. Yo estoy acá, pero quería Ah. saber si ya terminaron. Sí, ya Dame- terminamos. Sí, Perfecto. sí. ¿Y Juli, estás? Acá ¿No te estoy, veo? acá estoy. Ah, bien, Juli, perfecto. Bien, bien, no te ¿Terminaron ya veía. de...? O sea, no redactamos, yo la verdad es que no sé cómo es acá en Santa Fe, no redactamos, nos pusimos de acuerdo en el dictamen, después se redacta cómo es. No, por eso yo les había mandado, ¿vieron el mail donde les daba el modelito? Ok, eso yo Que se me los, pasó por alto. no, pero los esperamos, tomen ese modelito que yo Dale, les envié por mail y allí puedan ya así lo redactarlo leemos. y Sí, luego ya porque cuando tenemos que termina. resolverlo en este momento, no lo pueden hacer Ok, después. Entonces, bueno, lo podemos elaboran, entonces salir de Sí, nuevo. sí, tranquila, tómense el sí, sí, tiempo sí, que necesiten, por supuesto. tomando ese modelo y cuando estén listos nos avisan Yo ahora y uno de ustedes lo lee. ¿Eh? lo leo. Sí, yo ahora lo busco. Ya elegimos quién lo va a leer y todo. Bueno, Gustavo, ¿podés pasarlo? Va a ser... ¿El botoncito lo tienen, chicos, ahí para pasar? Todavía no, No, todavía no apareció. todavía Yo no. ahora dejo abierto. Dice que no, Gustavo. recuerden que también tienen mi contacto celular por si lo necesitan, más directo por mail. Si necesitan ayuda, también igual nos Ahí pueden, apareció, Ahí ahí apareció. está. por si necesitan algo, ¿sí? Yo estoy conectada, así que... Juli, escucha, ¿sabes lo que estaba pensando? Que a lo mejor puedes ir con ellos a explicar. Que Gustavo te pase, les explicás a ellos cómo... No, ¿O no, no? porque es una instancia privada de... Ah, pensé que podías ir a explicarles, No, sí, pensé que sí. tienen mi contacto, ya Bueno, ahí listo, listo, genial, gracias, bárbaro. Juan.
Bueno, ahora sí, ya está. Bueno, ahora sí. Hola. Hola. ¿Ya estamos todos? ¿Ya estamos? ¿Todes? Y yo creo que sí. ¿Sí? Los Bueno, entonces, directores, falta, me parece falta que Pablo. Pablo, Patricia. Patricia está. Acá Patricia, estoy, Pablo también. perdón, no te vi, Pato. Y Gisela, que no volvió todavía. Ah, ahí está. Gisela, ahí Ahí viene. está. Sí. Ahí está. Ahí Ahí está está. Gisela también. Estamos todos entonces, ¿no? Bueno, No sé si entonces, Wanda tiene que estar todavía, si está. Wanda está, me parece. Ah, ok. ¿Wanda? Ah, no, no está. Un segundito. A ver, mientras la esperamos, voy a pedirle a mi hijo que hable más bajo un minuto, discúlpeme. Bueno. Ahí está, Juan. Sí, bárbaro. Perfecto. La esperamos entonces a Patricia Mirol y Ya está la Patri. ¿listo? Sí, estamos todos. Bueno, estamos todos. Cuando Bueno, quiera. ¿leo el acta? Sí, por favor. En la ciudad de Santa Fe, a los 12 días del mes de noviembre de 2021, se procedió a la defensa de Tesina, correspondiente al estudiante Ailén Dumont, DNI 39.035.537, de la licenciatura en Biodiversidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. La presentación se realiza en virtud del dispuesto por la Resolución Nacional número 529/20, que habilita a las unidades académicas de la Universidad del Litoral para la exposición y defensa de proyectos finales de carrera, trabajos finales y tesinas de grado en modalidad virtual, a través de medios tecnológicos que garanticen la sincronía, videoconferencia, mientras se mantengan las medidas de aislamiento, distanciamiento social, preventivo y obligatorio, y o restricciones a la presencialidad. La instancia se concreta conforme al procedimiento establecido por la Secretaría Académica de dicha facultad. Se reúnen bajo la modalidad de videoconferencia los miembros del jurado de Tesina, la doctora Patricia Mirol, el doctor Leandro Lucero y la doctora Gisela Bellini, para evaluar la tesina denominada Estudio de Variación Genética y Fenotípica en ejemplares de puma con color, elaborada y presentada por Ailén Dumont bajo la dirección de la doctora Patricia Mavet y la codirección del doctor Pablo Siroski, estudiante que ha cumplido con todos los requisitos para llegar a la instancia de defensa oral y examen final calificado. Los miembros del jurado consideran que 1. El tema es pertinente a una tesina de la licenciatura en Biodiversidad, la especie de estudio es relevante para consideraciones de conservación locales y regionales. 2. El desarrollo de la tesina involucró trabajo de campo y trabajo experimental exhaustivos, los cuales fueron desarrollados con solvencia. Consideramos que este trabajo es particularmente valioso al haber sido desarrollado en un contexto de pandemia en estos últimos 2 años. 3. Los resultados obtenidos responden a los objetivos planteados y son adecuados a los métodos utilizados. Consideramos que son un muy buen punto de partida para una evaluación más integral de la especie en toda su distribución en nuestro país. 4. La redacción final del manuscrito fue fluida, con claridad conceptual y con un buen manejo de la bibliografía actualizada. 5. La presentación oral fue excelente, muy concisa, clara y dinámica. Por todo lo expuesto, se entiende que la tesinista merece una calificación de excelente, 10, y se sugiere dejar una copia de la tesina en la biblioteca de la facultad. Sin más, el jurado da por finalizado el acta y se firma en el pie. Bueno,
Muchas gracias. Bien. Felicitaciones. Aplausos. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien, Ailén. Muy bien, Ailén. Felicitaciones. Ay, bueno, muchas gracias por todo. Cuando estaba dando los agradecimientos estuve un poco en blanco, pero quiero agradecerles a todos. Ah, está bien, Ailén, licenciada, la felicitamos. Muchas gracias. Felicitaciones, felicitaciones. Felicitaciones. Bien, excelente, Ailén. Muchas A gracias. disfrutar ahora, Bueno, a a disfrutar, festejar. exacto. A descansar un Gracias, poco, a Patricia. disfrutar. Gracias por el tiempo también. No, Sí, por favor. Buenos Aires. Eso, Bueno, muy amable. Bueno, Bueno, entonces muchos éxitos ahora en lo que gracias. prendas ahora, Muchas porque gracias. ahora es uno se encuentra un precipicio cuando se recibe. Sí. ¿vas Bueno, a seguir muchos tu beca éxitos. ahora, Ailén? ¿Con Ah, esto? ¿Cómo? ¿Vas a seguir tu beca con esto? Todavía no me No presenté se a sabe. nada, así que sí, Estás creo ahí. que quizás sí. Me gustan mucho los felinos, así que probablemente sí. Buenísimo. Buenísimo. Muchas Bueno, que gracias. tengan buen fin de semana, buen viernes. eso. Bueno, Sí. muchísimas Gracias. gracias. Bueno, buen fin de, muchas gracias por todo. Quedamos Ailén. con el jurado evaluador, quedamos conectados por mail para terminar el aval y todo eso. Y bueno, y aquí cerramos la plataforma de Zoom y salimos también de YouTube, agradeciendo a todos los que estuvieron presentes, a disfrutar, Ailén. Felicitaciones nuevamente. Gracias. Y bueno, gracias. Gracias. Julieta, tenemos que mandarte a vos por mail el Sí, acta. ahora, sí, Ahora. eso, el acta Ok. y el aval. Gracias. Ok, bueno, Gracias y Bueno, saludos a muchas todos. gracias. Felicitaciones, Ailén. muchos saludos a todos. Gracias. Hasta Chao, luego. hasta luego.